El arte de contar historias tiene sus secretos. El gran escritor uruguayo, Horacio Quiroga, nos dejó lo que él llamó el decálogo del perfecto cuentista. Un legado que contiene claves muy importantes para la composición de relatos, que son de gran actualidad hasta el día de hoy inclusive. Así que en este video no solamente estaremos mencionando cada una de ellas, sino que estaremos desglosando e interpretando cuál es el contenido de estas 10 claves y cómo podemos aplicarlo a la escritura literaria. Horacio Quiroga fue un reconocido escritor de principios del siglo XX. Nació en Uruguay pero vivió gran parte de su vida en Argentina hasta sus últimos días. En aquella época tuvo contacto con un grupo de intelectuales que tuvieron una fuerte influencia cultural no solamente en Argentina y en Latinoamérica, sino también en Europa, como Leopoldo Lugones, José Ingenieros, Alfonsín Storni o Ezequiel Martínez Estrada. Fue un destacado escritor que produjo varias obras, tanto teatro, poesía, pero principalmente el cuento corto. Su estilo literario está marcado por el modernismo, se puede ver influencias de Edgar Allan Poe, Anton Chejov, Kipling o también Guy de Maupassant. Pero entre todas sus obras dejó un legado muy importante que él le llamó el decálogo del perfecto cuentista, que lo publicó en una revista llamada Babel de aquella época en 1927 y que después integró otro libro que se llama Sobre el arte de contar historias. Este decálogo contiene 10 claves que son muy útiles para la redacción de cuentos. En principio estaban destinadas a jóvenes escritores, pero después fueron utilizados por todo tipo de narradores. Hubieron otros escritores posteriores que rechazaron esto, intentaron refutarlo o dijeron que no tenía mucha validez, pero más allá de eso, es indiscutible que esta obra de Horacio Quiroga fue de gran importancia y es muy útil y práctico a la hora de querer escribir porque da respuestas a muchas situaciones que para escritores novatos o incluso también avanzados se le pueden presentar y generar dificultades. Así que ahora intentaremos un poco mencionar cada una de ellas e ir explicando qué quiso decir Horacio Quiroga en cada uno de estos puntos y cómo se puede aplicar de forma práctica. Punto número 1. Cree en un maestro. Poe, Maupassant, Kipling, Chejov, como en Dios mismo. ¿Qué significa esto? Acá Horacio Quiroga lo que está queriendo decir es que a la hora de escribir, tomar algún tipo de referente, algún escritor en el cual sintamos que la forma en que escribe, los temas que aborda, son la forma en que nosotros queremos escribir. No tomar diferentes opciones, sino tomar uno de ellos y tratar de seguirlo en su legado. De alguna forma todos los escritores hacen esto. Toman la obra de algún escritor anterior, de algún artista o también de otro género literario y se basan en su obra a la hora de escribir. A veces citándolo, otras veces no, pero sí se puede percibir muchas influencias en el tipo de narrativa que utilizan. Por ejemplo, en Cortázar se pueden encontrar influencias de Chejov, del mismo Borges, de Horacio Quiroga sin duda, o por ejemplo Borges mismo. Tiene tanto poemas como relatos de escritores ingleses, de escritores estadounidenses, argentinos también, etc. Así que es innegable que todos los escritores han utilizado escritores anteriores con los cuales se han visto influenciados. La principal influencia en el campo de la literatura moderna siempre fue Edgar Allan Poe, pero hubieron otros que también generaron influencia como por ejemplo Anton Chejov, Dostoyevsky, etc. Punto número 2. Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Acá es fácil de entender, lo que está queriendo decir Horacio Quiroga es que aquello que nosotros anhelemos lograr, por ejemplo, dominar la escritura, dominar la forma de escribir, el tiempo que nos lleva a desarrollar una obra o poder entretejer una idea bien, no pensemos en eso, porque si uno está constantemente comparándose o buscando que su obra sea buena, eso le puede generar frustración, porque al momento de compararla con aquel que está siguiendo, le puede generar algún tipo de frustración al ver que su obra no es tan buena. Esto incluso también lo dice Hermann Hesse en uno de sus escritos, donde él explica desde su propia experiencia que él por un momento de su vida se comparaba con otros escritores anteriores como Dickens y se sentía frustrado porque veía que su obra no era nada en comparación a ellos, pero que él decía que él tenía que hacer su obra
como haya surgido en ese momento. Sentir su inferioridad ante estos grandes escritores, pero también darle valor a su obra y ir progresando a medida que uno va avanzando en la escritura. Así que lo ideal sería, en este caso, como nos aconseja Quiroga, no estar pensando a la hora de escribir cuándo vamos a ser buenos o el hecho de que necesitamos ser buenos, sino tratar de desarrollar nuestros escritos y cada vez ir progresando mejor y buscando nuevas herramientas, nuevos conocimientos para poder ir progresando en el futuro y no detenernos en la producción literaria, porque esto es lo que va a perjudicar el trabajo. Punto número 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Bueno, acá también es fácil de entender. Lo que está diciendo es que no imitemos a otros. Es decir, no usemos exactamente su estilo narrativo, su forma de narrar o imitar algún tipo de tema que haya tratado o de obra. Tratemos de tener nuestro propio estilo y nuestra propia impronta. Pero también dice que a veces uno no tiene esa capacidad y entonces, si es necesario, hacerlo, ¿no? Es decir, no se está refiriendo a copiar literalmente a otro escritor, sino tomarlo como referencia. Por ejemplo, utilizar formas de narrar, cómo introduce un personaje en un relato, cómo inicia un cuento, cómo describe una escena, cómo hace un salto en el tiempo. Todos estos detalles uno puede a veces tomar como referencia a otros escritores para poder aplicarlo en sus propios escritos y de esta forma aprender. Cuando uno pone en práctica lo que otro dejó, va de a poco asimilando las formas de narrar que tienen otros escritores y con el tiempo y la práctica uno va a poder desarrollar su propio estilo literario. Punto número 4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Bueno, acá lo que está diciendo es, digamos, que uno mismo trate de escribir desde ese sentido más profundo que lo mueve a uno. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo que nos motiva a escribir? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es ese sentimiento? ¿De dónde surge? A veces uno se puede encontrar que quizás el hecho de querer escribir es porque uno quiere ser reconocido. O porque vio que una obra le gustó, entonces lo motiva a escribir una obra. Un cuento, una novela, cualquier tipo de escrito. Pero a veces esto quizás no es un motivo real. Tenemos que ir a un nivel todavía más fuerte en nosotros, una motivación real. Por ejemplo, ¿qué era lo que motivaba a los grandes escritores de todas las épocas? A Baudelaire, a Rimbaud o Chekhov, Dostoyevsky. ¿Cómo es que lograron escribir esas grandes obras? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Qué era lo que los movía? Bueno, esto no es fácil responderlo. Habría que investigar la vida de estos autores, su forma de pensar, su trayectoria para poder entender de dónde surgió eso. En el romanticismo alemán decían que eran las musas las que encarnaban en los escritores y desarrollaban sus escritos. Bueno, habría que ver qué son estas musas y cómo hacer para que se expresen a través nuestro y poder escribir nuestras propias obras. Pero de alguna manera lo que nos está queriendo decir Horacio es que tengamos fe no en nuestra capacidad para el triunfo, es decir, no tomar que somos buenos y tener fe en que somos buenos, sino tener fe en ese ardor que nos mueve, en esa musa, en esa energía que está interna que nos mueve a escribir. Punto número 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la misma importancia que las últimas 3. Bueno, esto también es importante. No escribir por escribir, no tomarse el trabajo de escribir al azar. En realidad, a veces uno tiene ese impulso de soltar lo que surja, ¿no? Escribir lo que surja, pero no tomar eso como la escritura de un relato. Lo que está queriendo decir es que el hecho de escribir un cuento, acordémonos que acá Horacio Quiroga está hablando de un cuento, saber hacia dónde va, cuál es la idea que está de fondo, tratar de entrever, de poder descubrir de qué se trata ese relato. O cuando uno, ante una situación, un hecho, se le ocurre una idea para un relato, bueno, pensar bien cómo sería el principio y cómo sería el final, tratar de desarrollar esa historia en la mente y luego llevarla al papel. Esto mismo dice Borges en algunas de sus entrevistas, donde él cuenta que la sensación que él tiene al momento de escribir un cuento es un poco difícil de explicar. Es como que tiene un poco la idea de qué se va a tratar y cómo va a terminar y se siente y escribe y después eso lo va corrigiendo y lo va mejorando, pero nunca se siente a escribir sin saber hacia dónde va. La idea ya le aparece y él luego la escribe. Punto número 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia,
desde el río soplaba el viento frío, no hay en la lengua humana más palabra que las apuntadas para expresarlas. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Es decir, acá lo que está queriendo decir Horacio es que no tratar de decir de más, no poner palabras extravagantes o describir de más una misma situación. Quizás en una oración con 2 o 3 sustantivos y algunos adjetivos y descripciones ya es suficiente para describir una escena. A veces solamente, como dice acá el ejemplo, ¿no? Desde el río soplaba el viento frío, es suficiente para imaginarse el río y el viento frío. No empezar a decir el viento frío que movía las hojas. Dependiendo qué tipo de narración, si es un cuento no es necesario, si es un poema es diferente. Entonces siempre hay que tratar de decir lo más claro posible en la menor cantidad de palabras, para que sea fácil de entender, claro y que sea cada vez menos el texto que contenga el relato. Punto número 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Bueno, en esta ocasión lo que están mostrando es que acá algo importante son los sustantivos. Cuando uno lee un relato, ¿no?, de un escritor, lo que uno se imagina son justamente los sustantivos. Es decir, los sustantivos son los que crean las imágenes en la mente. Entonces es importante al momento de describir una escena, un hecho o alguna situación, ver qué sustantivos estamos eligiendo. Y también obviamente adjetivos, ¿no? Pero en el hecho de los sustantivos van a ser lo que reflejen la imagen de esa escena. Y los adjetivos, por supuesto, también van a ser complementarios a los sustantivos. A veces con un solo adjetivo es suficiente, no hace falta agregar más palabras para tratar de dar mayor entendimiento de la situación, a menos que justamente la idea sea exagerar o desarrollar demasiado una escena. Pero con el sustantivo que refleje algo y el adjetivo complementario, si es necesario, ya es suficiente. Así que acá, ciñéndonos a lo que nos dice Horacio, lo ideal sería elegir la palabra justa. Cada palabra que se utilice en un relato tiene que ser seleccionada, no tiene que ser utilizada al azar o demás. Es importante siempre revisar estos hechos. Punto número 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Acá lo que está queriendo decir Horacio es no, rellenar una historia, no utilizar relleno, no desarrollar de más. Si por ejemplo leemos los cuentos de Chejov, vamos a encontrar justamente esta situación. Chejov en una oración desarrolla varios hechos y comprime mucho las escenas. Es decir, no trata de describir de más o poner hechos de más si no es necesario. Lo que tiene que aparecer narrado en la historia tiene que ser lo que es necesario para la historia. Describir la escena en donde se desarrollan los hechos, cuáles son las características del personaje. Todo lo que aparezca en la escena tiene que ser importante, digamos, para la escena. No perder mucho tiempo en descripciones que no van a hacer que la escena sea importante. Si por ejemplo queremos describir una escena donde está un personaje en un bosque, ya con eso es suficiente, no hace falta detenerse mucho tiempo en la descripción del bosque si luego esa situación no va a ser importante en la historia, a menos que algo de esa situación sí sea importante y sí sea vital para el desarrollo de la historia. En ese caso sí, pero si no tiene importancia, con describir de forma genérica esa situación ya es suficiente. Tengamos en cuenta que cuando uno presenta una escena, una situación, luego la historia se va a desarrollar dentro de esa escena. Entonces no va a ser necesario narrar muchas veces lo mismo. Solamente con mantenerlo dentro del hilo va a ser suficiente. Pero acá Horacio está diciendo lo mismo que dice Borges, que escribir un cuento es una novela podada de ripios. Borges decía que él no escribía novelas porque es algo muy laborioso y que en realidad muchas veces las novelas contienen mucho relleno, no es necesario. A veces en un cuento se puede comprimir todo y hacer solamente un relato. Pero es fácil ver que esto no siempre es así. Hay escritores que escriben novelas, otros escriben cuentos, otros escriben novelas mucho más largas. Eso dependerá de lo que uno busque desarrollar en su producción escrita. Punto número 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz, entonces, de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino.
Acá está tocando uno de los temas más importantes del oficio de escritor, el estado de ánimo. No siempre se tiene que depender de la inspiración para escribir. La inspiración es algo que aparece repentino, fugaz y que así como viene se va, pero el hecho de escribir, el arte de la escritura, es un oficio, es algo práctico y es algo que depende de la voluntad, de sentarnos a escribir, de ponernos una disciplina, de corregir, de poder trabajar. Es algo así como un trabajo artesanal. Entonces, en este caso se depende de la voluntad. No tenemos que depender del estado de ánimo para poder ponerse a trabajar. Es justamente lo que está diciendo. Si nosotros logramos romper con ese obstáculo de depender de la voluntad, si logramos hacerlo por nuestra propia disciplina y poner la voluntad sobre la emoción, entonces siempre vamos a poder hacerlo. Después también está ese trabajo de poder evocar la inspiración, de tratar de lograrlo, que no siempre se puede hacer. A veces depende de nuestra voluntad y cuando uno está trabajando en movimiento, ahí aparece la inspiración. Pero si dependemos únicamente de la inspiración, muchas veces puede ser que aparezca una vez y luego no aparezca más y nuestras obras queden a medias, no sepamos cómo seguir y eso sea lo que nos frene en el camino. Punto número 10 y último punto. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Bueno, acá en este último punto un poco trata el tema que habíamos mencionado al principio. No pensar en qué impresión le va a producir a otras personas, a nuestros amigos o a cualquier otro lector que lo lea, sino más bien hacerlo con el fin de poder hacer la obra. No depender de esto. Volvemos a la misma pregunta, ¿qué me motiva a escribir? No depender de la inspiración únicamente, sino también de la voluntad y ver cuál es ese motivo, esa motivación que nos mueve y tratar de ver si es la motivación correcta. Porque muchas veces, si nosotros, por ejemplo, nuestra motivación es ser reconocidos, nos vamos a llevar varias sorpresas, varios obstáculos, porque a medida que intentemos escribir, nos vamos a encontrar con que otros escritores son muchísimo mejores y no vamos a tener ni un pelo de comparación. Entonces, si nosotros nos basamos en esta sensación, en esta motivación, nos vamos a frustrar y no vamos a poder proseguir. En cambio, si nuestra motivación real es el hecho de hacer el arte mismo, de poder hacer el arte más allá de que nos salga bien o nos salga mal, eso va a ser mucho más valioso. Hermann Hesse decía que hacer versos malos depara más felicidad que leer los versos más bellos. Justamente esto, hacerlo por el arte mismo, más allá de cómo nos salga, no esperar resultados, sino tratar de poder encarnar en nosotros esa necesidad del artista, de la literatura, para poder desarrollar nuestras obras. Y luego con el tiempo y con la práctica, probablemente logremos tener experiencia, logremos tener mayor facilidad para poder idealizar una obra, para poder desarrollarla mejor, para poder decir mayores cosas en menos cantidad de palabras y poder ganar el oficio de escritor con el tiempo y con la práctica. Así que bueno, es todo por hoy. Te invito a que vuelvas a repasar estos puntos, a que los tengas a mano, a cada tanto los vuelvas a leer, a que busques este libro y lo leas, porque este es apenas un capítulo del libro, el libro completo es realmente muy bueno y es una muy buena forma de poder o comenzar a leer o continuar nutriéndonos si ya estamos empezando a escribir. Y bueno, y espero que lo puedas poner en práctica, que nos dejes tu comentario, te suscribas a nuestro canal y bueno, hasta la próxima.